Colegas de América y de España, me da mucho gusto saludarlos. Para mí es un gran gusto el que podemos estar reunidos este día dentro de las actividades que ALAT ha preparado en esta que hemos llamado Semana contra la Tuberculosis. Yo no estoy muy de acuerdo en celebrar un día. Creo que debemos reunir esfuerzos para por lo menos una semana, pero mantener un esfuerzo permanente todo el año. Estamos dando paso a un webinar que esperamos sea ya parte institucional de ALAT, en el que hemos podido conjuntar las voluntades de las sociedades hermanas. Hoy vamos a tener representantes de CEPAR, de ATS, de CHES, vamos a tener el patrocinio académico de FIRS y, por supuesto, el agradecimiento por este gran educativo y restricto que recibimos de nuestros amigos de Roche. Creo que esto ha permitido que tengamos un webinar de una alta calidad en la que vamos a tener 4 presentaciones de 15 minutos cada una de ellas y al final tendremos la oportunidad de hacer una serie de preguntas y respuestas. Representando a tenemos a mi amiga, mi querida amiga Margaret del Colmo, que está en Río de Janeiro. Te mando un abrazo, un beso cariñoso, Margaret. Ella pues tiene un currículum impresionante que está muy brevemente resumido aquí. Quienes las conocemos sabemos que es poco lo que podemos decir sobre ella en 30 segundos. Va a estar con nosotros también representando a la compañía de Roche, Juan Carlos Gómez de la Torre, en una plática que no es promocional, es totalmente educativa. Él es un experto en métodos moleculares, está en Lima, Perú, y trabaja en la Escuela de Medicina de la Universidad de Piura. También nos va a acompañar representando a ATS nuestro amigo el doctor Patricio Escalante. Él es neumólogo, profesor de medicina y consultante nada menos que en la Clínica Mayo y es el director del Centro de Investigaciones de la Torácicas en la Clínica Mayo precisamente. Y va a también estar con nosotros un infectólogo muy reconocido, experto en los temas de coexistencia de tuberculosis y VIH, el doctor Paritosh Prasad, que va a estar representando a nuestros amigos de CHEST. Y creo que con este temario que vamos a tener para todos ustedes va a ser de gran gusto. Nuestros ponentes han preparado conceptos muy puntuales que en sus pláticas cortas van a tratar de transmitírselos y tratar de dejar un tiempo para que al final podamos intercambiar los comentarios, las dudas que ustedes seguramente van a tener. Los invitamos a que sigan al departamento de ALAT en las demás actividades que han tenido preparadas para ustedes, que ayer empezaron y que lo van a tener el resto de la semana. Yo en este momento me despido. Les deseo que se la pasen muy bien, que sigan disfrutando este evento y les cedo la palabra, el micrófono y las cámaras a mi amiga Margaret para que platique con ustedes. Margie, por favor, adelante, son todos tuyos. Muchas gracias, Adrián. Bueno, de inicio debo decirles el honor que es para mí estar entre tantos amigos y tan experientes, cada uno en su dominio, en su campo de trabajo. Y yo pensé mucho, se debería presentar diapositivas en esta presentación y prefiero hacer una consideración de manera más, digamos, teórica sobre el Global Report de la OMS de 2024. Es el Global Report sobre la situación de la tuberculosis, en particular en nuestras Américas, y el impacto que ha tenido. Ese sería mi primer comentario, mis queridos colegas, sobre el impacto de la COVID-19 sobre los programas de tuberculosis en nuestros países. Entonces, yo les diría de una manera muy provocativa para que tengamos preguntas y respuestas al final y consideraciones teóricas y prácticas, digamos, sobre el asunto, sobre podríamos responder sobre la pregunta que me ha sido hecha, si are we worse or not? Y podría responder que yes, nosotros Margaret, estamos, Margaret, si ¿sí? me permites un segundo, discúlpame que te interrumpa, me está preguntando la audiencia si hay oportunidad de tener traducción. Tenemos traducción simultánea. Ahí estos controles abajo pueden encontrar el botón de traducción y escoger el idioma español o inglés para que puedan seguirnos también desde Estados Unidos. Discúlpame, Margaret, adelante. Ah, ok, ningún problema. Bueno, entonces podría resumir en esta presentación una respuesta muy objetiva, Adrián, que sí, estamos empeorados sobre el control de la tuberculosis de manera muy general en todos nuestros países. Yo los podría decir, como nosotros tenemos en Brasil la peor y más importante situación epidemiológica, yo les diría que sí, que hemos tenido un impacto muy grande de la epidemia, de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Hemos aumentado en general en todos nuestros países el número de casos. Esto se debe rápidamente diciendo
al impacto en términos de funcionamiento de los servicios de salud, el diagnóstico oportuno, la utilización de los diagnósticos, de los equipos de diagnóstico moleculares y el acceso al tratamiento. Entonces, yo les podría resumir esta presentación no en 15 minutos, sino en un minuto, diciendo sí, estamos empeorados y el gran problema que sufrimos todos nosotros, e imagino que todos nuestros países, es acceso. Yo les podría decir que es acceso. Cuando hablo de acceso en tres dominios, digamos, diversos. Y el primer sería acceso las inequalidades, las inequalities, en español es inegalidades, es eso, las diferencias de acceso a los diagnósticos, en primer lugar, y las diferencias de acceso a los servicios, o sea, que nuestros países, de manera general, hemos tenido, y si nosotros leemos el reporte de la OMS en todo el mundo, si estuviéramos aquí hablando de la situación en Asia, por ejemplo, la situación es mucho más grave porque concentra un número y una proporción de casos muy superior a nosotros en América. Pero puedo hablar por las Américas, sobre todo basado en la situación de Brasil, porque nosotros hemos tenido un impacto que hemos pasado de 72.000 casos nuevos al año a 80.000 casos nuevos al año y hemos también aumentado nuestra mortalidad y este fenómeno, que es un fenómeno perfectamente entendible, es resultante del impacto de la epidemia de COVID-19. Esto nos lleva a pensar cómo vamos a solucionar e insistir en el compromiso que la mayoría de nosotros hemos firmado con la OMS de eliminar o controlar o tener bajo control del punto de vista epidemiológico la tuberculosis. Entonces, primer concepto es ese. Segundo concepto, la cuestión del acceso a los diagnósticos. La mayoría de nuestros países tiene acceso hace ya varios años a los diagnósticos moleculares para diagnóstico rápido de tuberculosis, incluso para la multiresistencia con los equipos de GeneXpert de Ultra para diagnóstico inmediato y muy pronto de la tuberculosis multiresistente. Sin embargo, lo que pasó, y esto está muy bien relatado en el reporte de la OMS, es que en la mayoría de los países hemos tenido interrupción de los diagnósticos, no solo porque los servicios no han funcionado de una manera adecuada, sino también porque los equipos no han tenido el mantenimiento adecuado en la mayoría de los países. No sé cómo se pasó en Estados Unidos, pero Patricio puede hacer algún comentario, pero seguramente en nuestros países que tenemos un número inmenso de equipos que pararon de funcionar porque no han tenido mantenimiento. Eso sigue siendo un problema mismo después del término de la pandemia en nuestros países. El segundo lugar sería el acceso a los tratamientos. Y en este sentido, yo diría que vivimos una paradoja muy grave, porque tenemos, y yo como hago parte del grupo de la OMS que aprueba y relata la incorporación de las medicinas, las más modernas, hemos participado en varios, no en muchos, sino en varios de nuestros países, en ensayos clínicos y trials que han probado los nuevos tratamientos, sobre todo los tratamientos acortados para tuberculosis de forma multiresistente. Nosotros, por ejemplo, en Brasil yo he sido, digamos, la investigadora principal del estudio Simplis-TB. O sea, que a pesar de haber participado en gran número de los estudios clínicos, nosotros no tenemos todavía un acceso de participación con un largo y más grande número de investigadores en nuestros países en los principales ensayos clínicos. Si ustedes van a leer, y eso es algo que yo hago, comento de una manera muy objetiva y mismo, digamos, provocativa, es que muchos de nosotros en nuestros países, a pesar de tenernos una situación muy, digamos, propicia, porque tenemos muchos casos, porque tenemos servicios, porque tenemos universidad, porque tenemos masa crítica, no hemos participado, solamente un número muy pequeño, básicamente Brasil y Perú, en los estudios clínicos los más importantes que se han desarrollado y que han llevado a la conclusión y a la recomendación formal de la OMS para la reducción y aprobación de los tratamientos acortados. Entonces, digo respecto al acceso a los diagnósticos,
acceso a los tratamientos y sobre todo la disponibilidad del punto de vista gubernamental de las medicinas las más modernas. Yo no sé cómo se pasa en los países de ustedes de una manera actual, después de la pandemia, si todos ustedes, por ejemplo, tienen acceso. Yo estuve recién en México y vi algunos relatos de algunos países allí presentes, entonces sé que ni todos tenemos acceso aún. Brasil tenemos a todas las drogas, a todos los fármacos nuevos, incluso la pretomanida, porque hemos participado de los estudios y ahora estamos por participar y que yo salga. Nosotros somos el único que estamos participando del gran estudio que va a ser desarrollado no por los Estados Unidos, pero financiado por la Comunidad Europea, que es el estudio paradigma de tuberculosis con las nuevas drogas que se van a lanzar. Solamente tres sites en Brasil y ningún otro en Latinoamérica. Entonces, el acceso a la participación en los estudios es algo que nos deja en una situación muy, digamos, muy poco confortable, porque pienso que tenemos excelentes servicios que podrían participar y fornecer a la OMS digamos, una información mucho más, digamos, útil para las definiciones basadas en el mundo real en nuestros países. Entonces, yo diría hasta este momento que sí, que estamos empeorados no solamente en la epidemiología, porque hemos tenido un impacto muy grande, pero porque seguimos teniendo problemas de acceso a diagnóstico adecuado, oportuno y tratamiento con los mejores fármacos. Y sobre todo hay un cuarto punto que yo también, que no está todavía cubierto por el reporte de la OMS, pero es algo que yo escribí para que se incorpore en el próximo report, que cómo se está enseñando la enseñanza de tuberculosis en las universidades, en la enseñanza médica de la mayoría de nuestros países. En realidad, yo como presidente que acabo de ser de la sociedad brasileña, yo he viajado todo el país, es un país inmenso, como ustedes saben, en Brasil, y lo que pasa es que yo percibí que la calidad, y yo viajé por algunos países también de Latinoamérica, que la calidad de la enseñanza y sobre todo la calidad de conocimiento para que uno pueda hacer una crítica tan, digamos, objetiva, tan, digamos, tan clara y tan desafiadora por el reto que es la tuberculosis y el control en este momento, es exactamente la baja calidad de la enseñanza y del conocimiento sobre la tuberculosis. Y el quinto punto que yo gustaría de considerar también es la cuestión de la resistencia. Sí, hemos empeorado, we are worse. Tenemos aumentado las tasas de resistencia en la mayoría de nuestros países. En Brasil, por ejemplo, que tenemos un control epidemiológico, yo diría, bastante razonable. Hacemos pruebas de sensibilidad, tenemos recomendación de cultivo universal para todos los casos de tuberculosis, pero sin embargo hemos observado, hemos preservado por el hecho de que Brasil utiliza, como otros países en Latinoamérica que yo salga también lo hace, la utilización de dosis fijas combinadas de rifampicina con isoniazida. Entonces con eso se impidió o se preservó la emergencia de la resistencia primaria a estos dos fármacos, pero sin embargo hemos observado en nuestros países un aumento de la resistencia de la rifampicina. O sea que ahora no hablamos más solamente, no necesitamos más hablar solamente de MDR, sino de la RR, de la resistencia a rifampicina, como siendo el más importante marcador de resistencia microbiana en la tuberculosis. O sea, que estos serían los 5 puntos, Adrián, que yo respondería, sí, lamentablemente estamos empeorados, pero tenemos la paradoja, tenemos nuevos fármacos, tenemos fármacos que son muy efectivos, pero yo de nuevo diría, yo me siento personalmente como alguien que trata pacientes con tuberculosis hace mucho tiempo, que sigo haciendo investigación clínica. Yo tengo una inmensa preocupación con los fármacos nuevos. Nosotros estamos utilizando bedaquilina, estamos utilizando linezolid, estamos utilizando pretomanid, delamanid, pero sin embargo tenemos mucho miedo de lo que se está pasando, no en nuestros países de América, sino en los países de Asia, por ejemplo, como se pasa en India, donde se observa ya
la resistencia a la bedaquilina de alrededor de 19 a 20%. O sea que, ¿qué se va a pasar después de esperar 40 años por un fármaco nuevo, como fue la bedaquilina, una nueva clase farmacológica, un fármaco que trabaja, que opera en toda toda una diferencia, particularidades, una singularidad, yo diría, del punto de vista de su mecanismo de acción, y nosotros estamos poniendo en riesgo. Entonces, yo diría que considerando todos esos puntos, sí, nosotros estamos empeorados. ¿Y cómo vamos a hacer? Yo publiqué un artículo hoy, esta mañana, por el Día de la Tuberculosis de ayer, en un gran periódico de Brasil, y recibí varias llamadas de periódicos y de gente, de profesores, porque yo estaba pesimista con la paradoja. Tenemos, en Brasil tenemos diagnóstico molecular, tenemos mantenimiento de los equipos, tenemos todas las drogas nuevas y, sin embargo, estamos empeorados del punto de vista epidemiológico de número de casos y hemos observado un aumento de tasas de resistencia primaria de isoniazida, que alrededor de 7 a 8%, y una resistencia que era abajo de 2, 1, uno 1,4% de resistencia a rifampicina, estamos por encima de 2%. Así que yo diría, en sumario, to summarize, para terminar, que sí, nosotros lamentablemente tenemos nuevas drogas, diagnósticos moleculares, pero no tenemos el acceso, la calidad de la asistencia y el control de la participación de la comunidad, que todavía sigue no siendo de una manera también adecuada en la mayoría de nuestros países, y eso hace con que, en resumen, no podamos aquí estar reunidos para decir, bueno, estamos muy cerca de controlar y lograr lo que todos nosotros firmamos como compromiso de salud pública, de eliminar o al menos controlar la tuberculosis en nuestros países hasta 2035, que es el compromiso mayor que todos nosotros tenemos. Entonces, estas serían mis consideraciones para que nosotros, después de escuchar las otras realidades y los otros puntos que serán cubiertos por mis colegas, podamos discutir al final por qué y qué podemos hacer para incrementar o para lograr alcanzar el compromiso que todos firmamos de eliminar la tuberculosis en los próximos 10 a 15 años. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Margaret. Vamos a escuchar a continuación al profesor Gómez de la Torre de la Universidad de Piura. Adelante, doctor. Muy buenas noches con todos. Solo si me puede confirmar que se ve mi presentación, por favor. Sí, excelente. Bien, Sí. primero agradecer a LAT por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. A mí me han pedido hablar sobre las tendencias en el diagnóstico de la tuberculosis por métodos moleculares. Aquí tienen algunos conflictos de interés importantes a mencionar, pero sin duda creo que lo que ya han mencionado anteriormente andamos un poco lejos de alcanzar las metas que nos han trazado, pero creo que uno de los aspectos importantes que haya considerado la OMS desde hace un par de años es considerar como indicador aquellos pacientes diagnosticados con métodos recomendados moleculares o no rápidos por medio de la OMS. Y la razón de esto es porque la sensibilidad y especificidad tanto del VAR como del cultivo es extremadamente baja, no solo en métodos, en muestras pulmonares y muestras pulmonares. Este es un estudio que hemos hecho comparando el gol estándar de molecular con el Sil-Nielsen, sea por la tensión original o auramina. Y como ven ustedes, tanto en métodos, en muestras pulmonares como extrapulmonares es extremadamente baja. Y lo mismo cuando comparamos el cultivo en 600 muestras estudiadas en paralelo con Lowenstein-Jensen y el MGIT, también no supera el 32%, incluso el Lowenstein-Jensen tiene 15 puntos por debajo del cultivo líquido. Nosotros como país tenemos un serio problema en incidencia de tuberculosis, y no solo eso, sino también en tuberculosis MDR y XDR, ¿sí? En diferentes regiones de nuestro país. Y no solo eso, sino que además consideramos que dentro de la resistencia a drogas, por lo menos nosotros en el Perú, no solo tenemos MDR, sino tenemos la monodrogoresistencia a isoniazida y la monodrogoresistencia a rifampicina.
Razón por la cual los métodos moleculares que venimos utilizando tienen que tener esa capacidad de poder detectar rápidamente estas resistencias, porque claramente cuando tratamos un paciente sin resistencia, la adherencia al tratamiento y el éxito es mucho mayor que cuando tiene resistencia, como multidrugo resistencia, o peor aún, cuando tiene extremadamente resistencia. Y es así que hace unos años la OMS ya viene recomendando. El primer mensaje que quiero transmitirles es que dejemos de hablar de PCR. PCR es una sola técnica y tenemos que empezar a hablar de plataformas moleculares y aquellas plataformas moleculares que recomienda la OMS. Sí, cada una de estas va a ser destinada a diferentes realidades o diferentes intentos que vamos a tener, como por ejemplo, si yo quiero diagnosticar tuberculosis, bueno, utilizaré estas que están a la izquierda arriba. Si quiero diagnosticar tuberculosis más genes de resistencia, bueno, utilizaré las plataformas que están en la izquierda abajo. Y si quiero hacer una continuidad de diagnóstico para multidrogo resistencia o drogas de segunda línea, bueno, utilicé las plataformas que están por debajo. ¿Ok? A la derecha. Entonces, como ven, son múltiples plataformas que en la región, en términos generales, contamos con muchísimas de ellas, ¿correcto? Que la ven ustedes en verde, y en algunas que, si bien es cierto, tienen capacidad de diagnóstico molecular de TB y TBMR, todavía no están avaladas por OMS. Importante mencionar que OMS avala estas plataformas para diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Sin embargo, hay una de ellas, como el EXPERT, que también la avala para diagnóstico extrapulmonar, principalmente líquido cefalorraquídeo, meningoencefalitis tuberculosa y ganglios o tejidos. ¿Okay? Consideren que ninguna de estas plataformas es probable que tengan en su inserto la capacidad de decir que pueden utilizarse en muestras extrapulmonares. Sin embargo, la evidencia es la que utiliza la OMS para hacer su recomendación. Creo que como región, como mundo, venimos en curva ascendente, como ven a la izquierda, algunas diferencias obviamente entre las Américas con otros países de Europa. Y cuando ven ustedes a la derecha, la proporción de muestras que se procesa entre pulmonar y extrapulmonar no es nada insignificativo el problema de tuberculosis extrapulmonar que tenemos en algunos países. Y lo de alta incidencia claramente debe ser igual que mi país. Sin embargo, cuando nosotros vemos aquellos resultados positivos con métodos moleculares, vemos que pulmón predomina y eso es por la alta carga bacteriana que tienen estas muestras. Pero cuando analizamos las muestras con trazas, que es la nueva denominación del ultra, en donde solo detecta IS 6110 y 1081 más no RPV, vemos cómo las muestras extrapulmonares son aquellas que predominan en la detección molecular. Y fíjense cómo el líquido cefalorraquídeo es una muestra muy frecuente. Aquí tienen ustedes la prevalencia que tenemos en diferentes muestras. No hay muestra que no haya procesado a través de molecular de EXPERT. Hueso es un poco difícil de extracción, no se recomiende, pero todas las demás son recomendables. La curva, tanto en positividad, es muy alta, de hecho preocupa tremendamente, y abajo tenemos la posibilidad de resistencia a rifampicina, donde mutan nuestras micobacterias en el RPV, tanto con ExpertRIF, con Expert Ultra, más o menos las regiones de mutación son casi las mismas y casi todos los países compartimos este tipo de mutaciones. Nosotros acabamos de publicar un estudio en el cual comparamos 3 métodos diagnósticos en aquellas muestras que vienen para el procesamiento del EXPERT, ¿sí? Y cuando tenemos cantidad suficiente de muestras, las congelamos y quisimos ver una plataforma 100% automatizada con otra plataforma que requiere un procesamiento preanalítico, como vamos a ver, y con una plataforma que más que plataforma es un método 100% manual, pero también aprobado para el diagnóstico de tuberculosis, que es el Logic Smart, ¿sí? Que utiliza unos coprimers con una tecnología interesante. Lo interesante de este estudio es que es la misma muestra, no es un estudio clínico, es un estudio laboratorial de los métodos diagnósticos. Y cuando hablamos del COVAS, tenemos que hacer un análisis pre-tratamiento de muestra, ¿correcto? Con soluciones que van a inhibir o van a remover los inhibidores, que hay cualquier cantidad de inhibidores, en especial en muestras extrapulmonares de la reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? Y una vez hecho eso, lo pasamos a un sonicador. Y esto es interesante porque es la única metodología que tiene el sonicador, que a través de ondas de sonido, ¿sí? Desprende estos tejidos, sean de fomites o el mismo tejido de la micobacteria tuberculosa. Y después, en forma 100% automatizada, lo que va a hacer es el diagnóstico molecular tanto de tuberculosis y de la misma muestra, y esto es interesante, de la misma muestra podemos hacer la resistencia a drogas. Algunos marcadores y algunos canales que utiliza el equipo. Cada equipo utiliza diferentes targets moleculares. Hay que familiarizarse con los targets moleculares que utiliza cada equipo. Y en los resultados vemos una vez más que la sensibilidad tanto del VAR como del cultivo es extremadamente baja.
tanto en muestras pulmonares como extrapulmonares, pero acá viene algo interesante. Tanto en pulmón como en extrapulmonar, la concordancia a través del índice de capa de Cohen es muy alta. Por lo tanto, ya las diferencias entre una y otra plataforma cada vez están minimizando, tanto en muestras pulmonares como en muestras extrapulmonares, independiente del tipo de relación que tengamos de plataformas. Y vean ustedes cómo en este caso, por ejemplo, de una extrapulmonar, de un líquido cefalorraquídeo, no lo detectó una plataforma y sí la detectó con CTs muy altos las otras plataformas, y cuando fuimos a ver al paciente, se trataba de un paciente adulto mayor, nefrópata, hipertenso, que hace 3 meses tenía una TB miliar y estaba en tratamiento y que acudía por un trastorno sensorio. Entonces, la sensibilidad analítica resultó ser mayor en una plataforma que en otra. Pero nuevamente, eso no significa que esta plataforma tenga mayor capacidad analítica. Cada paciente puede generar diferentes resultados. Y acá a la izquierda, ustedes vean en amarillo de plomo la baja sensibilidad que tiene los métodos convencionales, claramente. Sin embargo, cuando hablamos de métodos moleculares, van en paralelo casi todas las curvas. A la izquierda vean ustedes como gol estándar cualquier método positivo, y a mano derecha como gol estándar, entre comillas, si utilizamos el EXPER en comparación con las otras dos plataformas. Esto más o menos ha sido descrito también con otros autores, en donde comparan diferentes plataformas moleculares. Esto solo fue en pulmón, en pacientes con HIV positivo, HIV negativo, y ven que es casi, es muy similar. Entonces, en conclusiones, yo creo que la performance de las tres plataformas fue muy similar, ¿sí?, al método tradicional. Dependiendo del volumen, uno tiene que definir, y de la capacidad resolutiva del laboratorio, uno tiene que definir qué plataforma va a implementar. Necesitamos estudios clínicos en tuberculosis extrapulmonar en nuestros países, y lo que yo siempre digo, el mejor método es aquel que se complementa con otro. Quiero terminar con ustedes presentándoles un poco el estado del arte del diagnóstico de tuberculosis. Y como ejemplo pongo el líquido cefalorraquídeo en tuberculomas o en meningoencefalitis tuberculosas, en donde claramente tenemos lo tradicional, que es recolectar la muestra de líquido cefalorraquídeo en los 4 famosos frasquitos. Esto no sucede, gracias a Dios, en todos los países, pero sí en la gran mayoría de la región. ¿Y por qué? Porque un frasquito va a bioquímica porque está a la derecha, el recuento celular porque está a la izquierda, microbiología está en la noche, entonces a la derecha, y así esto lo que hace es entorpecer el diagnóstico. ¿Y cómo lo hemos comprobado? Siguiendo 109 pacientes que ingresaron con diagnóstico de meningoencefalitis tuberculosa, con o sin VIH, hasta los 6 meses. Y lo que hacemos es, de 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo, hacemos una centrifugación. Previo a eso, extraemos muestra para colocar en frascos de hemocultivo. Es una excelente práctica que yo recomiendo. Extraigo muestra para hacer paneles moleculares múltiples, centrifugo y tengo un sedimento y tengo un sobrenadante. Al sobrenadante le pueden hacer lo que sea, porque a esa velocidad de 3500 no caen las proteínas ni la glucosa, etcétera. Y al sedimento es donde se le hace el gram, se le hace el cultivo y se le hace el método molecular. Solo cambiando un protocolo dentro del laboratorio duplicamos la eficiencia diagnóstica en términos de etiología de meningoencefalitis, y casi quintuplicamos el diagnóstico de meningoencefalitis tuberculosa. Y consideren que la gráfica de abajo también utilizaron métodos moleculares. Simplemente lo que cambió es el protocolo diagnóstico. De esta manera hemos generado un fluxograma que les recomiendo seguir si es que siguen este protocolo, en el cual, si yo tengo un sedimento y encuentro un bacilo gram positivo, ¿para qué sigo? Ya tengo el diagnóstico, ¿correcto? Y si tengo un diplococo gram negativo, ya tengo el diagnóstico y trato. Si es que eso está negativo, paso al estatus del HIV. Si es un HIV positivo, me voy al siguiente diagnóstico más frecuente, que es cripto, por lo tanto, un lateral flow, y así sucesivamente. Si tengo un HIV negativo, voy de frente al FILM-Array, porque lo más frecuente es que sea un germen común o una tuberculosis, y de esa manera podemos duplicar la eficiencia diagnóstica, reduciendo el 60% del presupuesto en un hospital o en un laboratorio. Más o menos lo mismo nos dice la OMS en relación al tipo de muestra, al tipo de estudio que queremos hacer y al tipo de plataforma molecular que debo utilizar. Y termino mencionándoles este caso que es muy interesante. Hace poco, un paciente de 21 años con una linfadenitis inguinal, sí, que en la anatomía patológica claramente nos decía que era una linfadenitis tuberculosa por las células dipolangas, las células gigantes, la necrosis caseosa, pero era un paciente con HIV y tenía antecedentes de MDR, de contacto de MDR. Entonces le hicimos el día cero un PCR para Mycobacterium tuberculosis. El colega pensó en una brucela, por lo tanto, ok, hicimos un PCR para brucela, pero al día 10 pudimos tener los resultados de secuenciamiento masivo, en el cual no detectamos genoma de micobacterias, no detectamos genoma de bacterias, no detectamos genomas de hongos,
yéndonos a la última tecnología y, oh sorpresa, al día 70 tuvimos un cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis que por ciento fue resistente a Tambutol, considerando las limitaciones que tiene el M-Tambutol. Entonces, no porque tenemos métodos moleculares vamos a abandonar, ¿sí?, los métodos tradicionales, porque este es un caso que ejemplifica perfectamente. Y quiero terminar con ustedes mencionando algo, una sola idea positiva del tamizaje y cómo ha cambiado. Resulta que claramente los estudios nos demuestran que lo que actualmente nosotros consideramos como aspectos clínicos para tamiz no tienen buena sensibilidad. La tos, la baja de peso, la sudoración nocturna. Sin embargo, la radiografía, y más aún si le metemos reconocimiento de imágenes, y más aún si le metemos inteligencia artificial como lo estamos llevando a cabo en el Perú, ¿sí?, puede llegar a tener una sensibilidad del 94%. ¿Eso qué significa? Que estamos pasando de irnos de la tos a la radiografía, al VAR al tratamiento, y estamos pasando de la radiografía a molecular tratamiento. Tal es así que nosotros en la nueva norma del Ministerio de Salud ya hemos establecido que para tamizaje no empezamos con síntomas clínicos, sino empezamos con radiografía de tórax. Y esto, por ejemplo, en penales nos está significando un incremento sustancial en el diagnóstico de tuberculosis y de esa manera parar la cadena de transmisión de esta bacteria. Y claro, va a depender de cada país, va a depender de la frecuencia o de la incidencia que tiene cada región en nuestros diferentes países. Si yo tengo en región norte gran incidencia, bueno, lo que tengo que hacer es implementar tecnologías de carga masiva de muestras, ¿correcto? Eso es siempre y cuando tenga capacidad de transporte de muestras. Pero si yo tengo zonas muy agrestes, lo que hago es instalo point of care. Y si yo tengo, y así sucesivamente, entonces no hay una sola plataforma a la que sea la recomendable para el laboratorio. Va a depender de las necesidades, de las capacidades y de las incidencias o frecuencias que tengamos en nuestros países de esta enfermedad. Termino comentando algunos aspectos de futuro, perspectivas futuras. De hecho, tenemos algunos requerimientos inmediatos, ¿no es cierto? Evaluar resistencia de aquilina, de la manid, lidensolid, que tradicionalmente no lo hacemos en diagnóstico de tuberculosis. ¿Sí? O actualmente ya venimos secuenciando la bacteria, pero todavía necesitamos mucho acceso, todavía sigue siendo muy costoso, y una necesidad de secuenciar la muestra directa. Y en términos de pruebas diagnósticas, tenemos algunos aspectos futuras basadas en CRISP, basadas en HPLC, basados en PCR digital, y creo que es interesante los ensayos que están haciendo en RNA mensajero, ya que nos va a permitir evaluar la viabilidad de la bacteria, porque hoy día detectar DNA no significa necesariamente hacer diagnóstico de tuberculosis. Un mensaje: no utilicen técnicas moleculares en el paciente que esté en tratamiento, porque no les va a servir. Un paciente puede llegar a tener, incluso en líquido cefalorraquídeo, hasta un año después, DNA de Mycobacteria tuberculosa, siendo un paciente curado. Por lo tanto, tengan mucho cuidado en el seguimiento, ahí no se usa. Y bueno, no puedo dejar de agradecer a todo mi equipo que me acompaña generando todos estos datos y estas investigaciones. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que tengan a bien realizarla. Muchas gracias, doctor Gómez. Doctor Escalante, por favor, continúe con las presentaciones. Buenas tardes, ¿cómo están? Ah, mi nombre es Patricio Escalante, soy un neumólogo de la Clínica Mayo y es un placer estar acá compartiendo este panel con distinguidos amigos y expertos y un nivel excelente, y agradezco la invitación al doctor Rendón, la doctora Soto, y es también un honor poder representar al ATS en este webinar. Bueno, mi tema es hablar sobre los tratamientos acortados de la tuberculosis latente, y tratando de elegir el mejor o el tratamiento más adecuado para cada paciente. El objetivo es, primero, hablar de los conceptos emergentes de lo que es la infección tuberculosa asintomática, en el cual el más frecuente estadio es la tuberculosis latente que vemos en pacientes asintomáticos, con radiografías normales y con una prueba de tuberculina positiva, o con una prueba de interferón gamma realizase o IGRA. Y hablar también un poco de la TB subclínica, que muchas veces hay un overlap con la TB latente para un clínico que tiene que distinguir esos dos estadios de la infección. Y de hecho, eso vamos a poder hablar entonces de la evidencia y discutir los tratamientos acortados para la TB latente y un poco sobre la TB subclínica, cómo manejarla. Quiero presentar estos casos que ya los he presentado en un par de congresos, pero son muy ilustrativos sobre el estadio y la trayectoria de estas infecciones. Este paciente es un paciente varón que vimos, todos son casos reales, 45 años, de Laos, inmigrante en los Estados Unidos, no fumador, asintomático. Se le evalúa durante su periodo de inmigración a los Estados Unidos, hace una prueba positiva de tuberculina de 7 milímetros de duración
no se le tomó una cuantiferón. Y su examen físico era negativo, no había ninguna señal o signo de enfermedad tuberculosa. Y el paciente tiene una historia de reflujo, gastroesofágico, rinitis alérgica bien controlados, y estaba bien. Se le ofrece, en los Estados Unidos se ofrece en pacientes inmigrantes con diagnóstico de TB latente, isonacida, que lo toma por 2 meses, pero luego abandona y se le deja ahí. Esta es la radiografía de la evaluación, que fue normal, y esto fue en el año 2003. Ahora vamos hacia el futuro, 11 años más tarde, este señor, ya ahora tiene 56 años, se presenta con su médico primario con una tos seca por un mes, y el médico primario piensa que es una bronquitis de repente bacteriana, le da citromicina, que no mejora, no tiene ninguna fiebre, ni escalofríos, ni sudoración nocturna, ni pérdida de peso, pero tiene unos sibilantes, especialmente cuando se recuesta, y el médico primario piensa que es asma, le da un albuterol, pero viniendo de lados y teniendo la impresión diagnóstica previa de latencia de tuberculosa, y ahora trabajando en una cafetería de colegio, se le hace la referencia en unos viernes en la tarde hacia nuestra clínica de tuberculosis. Se le toma una radiografía y es negativa, pero su cuantiferón, esta vez sí se toma, es positivo. Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué hacemos con este paciente? Está tosiendo, no mejora con tratamiento antibiótico no específico, ha tenido una latencia previa no bien tratada y ahora trabaja en una cafetería. Los dos diagnósticos que teníamos en mente en ese momento era una TB latente con una bronquitis pues, de repente post-infecciosa o una reactivación temprana de tuberculosis que no se ve en la radiografía. Ese paciente lo evaluamos y tuvo una tomografía que mostró unos nódulos pequeños en el campo pulmonar izquierdo con un Tree-in-Bud, como se dice, con un engrosamiento bronquial e incluso un ganglio iliar que probablemente estaba comprimiendo un poco la vía aérea en ese segmento y probablemente causando las sibilancias que mostró. Se hicieron 3 esputos ahí mismo en la clínica y uno de ellos fue positivo al VAR y con el PCR que es muy similar al GeneXpert positivo, y el cultivo terminó siendo positivo para tuberculosis y pansensible. Segundo caso es otro paciente inmigrante de Somalia, ya 69 años, vivió también en otras zonas del África y Asia y emigró a Estados Unidos 5 años atrás, no tuvo una tuberculosis previa o ningún contacto tuberculoso previo, asintomático, y se le hace una evaluación porque quiere trabajar con pacientes como asistente, y su cuantiferón es positivo. Este señor tiene una historia de fumador, dejó el cigarrillo 12 años atrás, y tiene una historia clínica de hipertensión, osteoartritis, pero también una diabetes no bien controlada. Se le hace una radiografía que tiene un pequeño velamiento en la zona del pulmón izquierdo que no está tan claro. Esto en el año 2017. Se hace una tomografía para ver mejor esos cambios y efectivamente tiene unos pequeños nódulos con unos Tree-in-Bud, también micronodulación pulmonar, con unas zonas de también engrosamiento subpleural que no eran específicos, pero sí en un paciente con un cuantiferón positivo, con factores de riesgo de tener tuberculosis latente, sí pusieron las alarmas, ya que estos nódulos pequeños no se veían muy crónicos, más bien subagudos. Este paciente también va a trabajar con pacientes, así que había que tener la certeza de que no tenga la tuberculosis, y se le hace pruebas de esputo y fueron negativos, y se le hace una broncoscopía con lavado bronquioliolar que también fue negativo, incluyendo un PCR similar al GeneXpert que estamos haciendo en la clínica en BL. Está validado ahí. Y este señor por este problema de una posibilidad de tuberculosis subclínica, se le da tratamiento con rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, y se ve que a los 6 meses, pues a los 2 meses no había había pequeña mejoría en la tomografía, pero a los 6 meses claramente la radiografía se ve una
mejora en ese velamiento, confirmando que efectivamente era una TB subclínica muy basilar, muy incipiente, que se trató a tiempo y felizmente no pasó a otros contactos. El reto de la tuberculosis a nivel general lo describió muy bien nuestra amiga y colega Margaret Del Como. Y quiero resaltar algunos puntos. Uno es que seguimos teniendo una gran prevalencia de infección tuberculosa en las comunidades. Un cuarto de la población mundial lo tiene. Hay 10.8 millones de casos nuevos cada año y sigue aumentando. Y esto está a un nivel que ya está encima de lo que dejamos antes de la pandemia. Importante que hay como un 50% de pacientes con cultivo positivo que tienen ya sea síntomas muy leves o subclínicos o no tienen ningún síntoma. Y esto es una de las razones por las cuales probablemente la tuberculosis sigue avanzando, porque estos pacientes no son fáciles de diagnosticar, porque primero no van al médico, no tienen mayor síntoma, y segundo, no pueden dar un esputo fácilmente. Segundo, ellos también pueden transmitir la enfermedad, no necesariamente con tos, sino también se ha visto en estudios muy refinados que con el habla también puede transmitirse. Y se ha visto también en modelos epidemiológicos que si se ataca a tiempo, si detecta a tiempo y se trata a tiempo estos estadios tempranos de enfermedad, se puede prevenir la progresión de la enfermedad y la transmisión subsecuente hasta en un 50%. Entonces, es importante tener en cuenta este estadio subclínico de la tuberculosis. En Minnesota, por ejemplo, 20% de los casos son con cultivo negativo, solamente casos subclínicos. Y hay muchos pacientes que fallecen lamentablemente con tuberculosis, muchos con VIH positivo, que es otra enfermedad prevenible. Entonces, ahora el concepto emergente de la tuberculosis es de un estadio de latencia después de la infección del bacilo de forma aerógena. El organismo hace una inmunidad adaptativa que se demuestra en la prueba de tuberculina o en la prueba de Agra. Y hay un 5 o 10% de estos pacientes, si tienen una inmunidad preservada, que van a hacer la tuberculosis dentro de 2 años o después. Y el problema es que si uno hace la medición de estas pruebas de estos dos tipos de pacientes, tanto latencia como activa, no hay diferencia, no hay mayor diferencia diagnóstica. El otro problema es que el 90% de estos pacientes no van a hacer la enfermedad, pero van a mantener esa positividad. Entonces, el gran problema es cómo identificamos ese 5-10% que realmente van a hacer la enfermedad. Y ahora se ha visto que hay son estadios intermedios, dinámicos, que ocurren, que pueden detectarse, que pueden darnos la pauta de que esos son pacientes que realmente tenemos que hacer la prevención. Hay factores tanto del paciente mismo como ambientales que tal vez que son muy importantes, que incrementan esa tasa de progresión o reactivación tuberculosa, como sabemos, VIH, sobre todo si hay inmunosupresión. La diabetes, si está descontrolada, los inmunosupresores nuevos, sobre todo los antagonistas TNF, pero hay muchos ahora nuevos que afectan muchos de los mecanismos de defensa contra la tuberculosis, la malnutrición muy general en nuestros países, deficiencia de vitamina D y algunas infecciones virales también están asociadas. Para ir de lleno al tratamiento acortado para la tuberculosis latente, primero quiero resaltar la evidencia que el doctor Menzies de McGill University en Canadá hizo un estudio multicéntrico en una comparación en fase 3 de 4 meses de rifampicina con 6 meses de isoniazida. Y se vio que los resultados de prevención eran muy similares y con números muy grandes, con un buen poder para poder definir diferencias. Y encontraron 8 casos de tuberculosis en un brazo de este estudio y 9 casos en el otro. Cuando se hizo la diferencia, no había ninguna diferencia en la intención de tratamiento modificado, haciendo así como en per protocol results. Entonces, la evidencia es que la rifampicina no es inferior a la isoniazida para prevenir la tuberculosis. Sin embargo, los pacientes que reciben rifampicina tienen una mejor tasa de tratamientos completados comparado con la isoniazida de 9 meses. Y la rifampicina también tiene un perfil de seguridad mejor, tiene menos tendencia a ser toxicidad, sobre todo hepática, comparada con la isoniazida.
Y esto también se ha visto en estudios que tanto niños como adolescentes tienen una buena tolerancia a este tratamiento con rifampicina y con muy buena eficacia. Por tanto, está indicado en pacientes desde infantes hasta adultos mayores. Las guías contemporáneas, las más recientes en Estados Unidos y en otros países, contemplan que la rifampicina diaria por 4 meses es efectiva para prevenir la tuberculosis. La rifapentina, que es una rifampicina de larga duración, con la isoniazida una vez a la semana por 3 meses, también tiene un efecto de prevención muy eficaz. Y tanto de forma autoadministrada como directamente administrada. Y la rifampicina con la isoniazida diaria es también una opción por 3 meses. Este es el régimen empleado por los británicos, que se ha ahora incorporado dentro de guías norteamericanas y en otros países. Y la isoniazida sigue siendo efectiva, sobre todo en zonas donde no hay mucha resistencia a la isoniazida. Si se da 6 a 9 meses. Las últimas guías recomiendan 6 meses, en parte porque es más probable que el paciente pueda terminar a los 6 meses, no tanto por efectividad, sino por la compleción. Este es un estudio que se publicó hace unos años que realmente da la pauta que de repente podemos tratar o hacer una prevención de tuberculosis con un tratamiento más corto. Acá se usó rifapentina con isoniazida diaria por 1 mes para prevenir la tuberculosis en áreas del mundo donde había alta endemicidad de tuberculosis y VIH. Se llama BRIF-TB Trial. Este es un estudio randomizado, pero fue open label, fase 3, y se incluyó 3.000 pacientes con VIH en estas zonas de alta endemicidad y se hizo la randomización para 1 mes de rifampicina con isoniazida contra 9 meses de isoniazida. Y el punto endpoint principal fue el diagnóstico de tuberculosis, pero también muerte por tuberculosis o muerte por otras causas. Y los resultados fueron que en principio estos pacientes tenían VIH, pero muchos de ellos estaban bien tratados con tratamiento antirretroviral, en 50% de ellos, por eso la media de CD4 era 470, que está bastante bien recuperada. Y la tasa de tratamiento, tanto de prevención, tanto de rifampicina con isoniazida comparado con isoniazida de 9 meses, fue muy similar. Básicamente no había diferencia en este estudio de no inferioridad. Y no hubieron diferencias significativas en efectos secundarios y tuvieron una mejor compleción los pacientes que estuvieron en el grupo de 1 mes de tratamiento. La crítica de este estudio es que solamente un grupo relativamente pequeño, 21%, tuvieron una tuberculina positiva y solamente 2% un AGRA positivo. La mayor parte de pacientes tuvieron una tuberculina, una prueba de tuberculina, pero muchos de ellos tuvieron negativa. Y eso pudo haber bajado el poder de detección de diferencias en estos 2 grupos de estudio. Y también tal vez hay una subestimación de la incidencia de tuberculosis en el sentido de que hay muchos pacientes que participaron que tenían una tuberculina negativa. La otra crítica es que el CD4 en general fue alto, entonces tal vez no representaba tanto pacientes con VIH más avanzado. Estas son las curvas de porcentaje de pacientes que hicieron este endpoint y como se ve, los 2 arms están sobrepuestos totalmente y no hay diferencias, incluso en pacientes con CD4 más bajo. Entonces, para cerrar, es importante también hablar del tratamiento de la tuberculosis con cultivo negativo y sobre todo asintomática, que no tenemos buenas guías para basarnos, pero yo creo que sí existe otras evidencias que podemos aplicar. Los tratamientos de 4 meses son efectivos para casos de baciloscopía negativa. En estudios de Hong Kong, de British Medical Research Council, cuando se usan 4 drogas y tanto diario o 3 veces por semana, con una tasa de relapse muy baja, tanto para cepas pansensibles y con un poco más de relapse cuando eran resistentes de isoniazida o streptomicina. Pero en los casos de cultivo negativo, pero con una sospecha clínica alta de tuberculosis, solamente 4% hacían relapse a 5 años, que era dentro de lo que se veía en ese momento un outcome aceptable.
Ahora, las recomendaciones de la LTS, SSC, IDSA son tales que acogen ese tratamiento de 4 meses para pacientes con VIH negativo, con sospecha de tuberculosis pulmonar, con un VAR negativo y con cultivo negativo, así como el paciente que mostró hace poco. Esta es una recomendación condicional, con certeza baja, pero está ahí y lo que sí se da es la tingencia de que si el paciente se mejora y hay una mejoría radiológica a los 2 meses, luego poner en tratamiento por tuberculosis activa, entonces se confirma la enfermedad de esa manera y se extiende el tratamiento por 4 meses. Las guías dicen bajar a rifampicina isoniazida. Nosotros en la Clínica Mayo seguimos con las 4 drogas por 4 meses en caso de que estos pacientes puedan tener una resistencia isoniazida de fondo, ¿no? Y las guías también dicen que, bueno, hay que ir 6 meses de tratamiento. Sí hay que hay una duda en la evaluación diagnóstica inicial, de repente no una buena prueba de esputo, no se tomó una buena muestra, entonces en esos casos mejor, ante la duda, dar el tratamiento completo 6 meses. Y los nuevos tratamientos de 4 meses, que incluyen isoniazida, rifampicina, moxifloxacina, piracetamida, son válidos, pero estos pacientes tienen que tener un cultivo positivo mostrando una susceptibilidad a las fluoroquinolonas y por ende no son aplicables a casos de cultivo negativo. Puntos principales que quería resaltar hoy día: no solo hay que pensar acerca de la TB latente, pero también la TB subclínica. La prueba de tuberculina y los AGRA tienen limitaciones diagnósticas, no pueden diferenciar entre latencia subclínica o activa. Y es importante siempre tener una valoración clínica de estos pacientes de latencia, descartar una TB subclínica, tanto radiológica como clínicamente, hacer una valoración de qué tan probable se ha infectado, qué tan probable va a progresar o reactivar tuberculosis y cuál es el beneficio de la terapia preventiva. Y sabemos que estos tratamientos más cortos, con rifampicina de 3 a 4 meses, tienen una mayor adherencia que con isoniazida de 9 meses. Pero el tratamiento de 1 mes de rifampicina con isoniazida necesita más validación y más estudios, que no está acogido en las últimas guías. Y por último, considerar la opción de 4 meses de tratamiento con 4 drogas, o por lo menos una prueba terapéutica en pacientes asintomáticos con sospecha de una enfermedad relativamente leve y con un cultivo negativo. Y siempre consultar a un experto si es que hay unos casos difíciles o son contradictorios, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar y, bueno, al final estaremos conversando sobre preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Escalante. Antes de pasar a nuestro siguiente ponente, quisiera invitar a toda la audiencia que si quieren ir anotando sus preguntas en la sección de preguntas ahí en los controles para que vayamos revisándolas y las podamos contestar rápidamente al final. Adelante, doctor Prasad, puede iniciar su presentación. Thank you very much. I'm just gonna share my screen. Go. Hopefully all you can see my presentation there. All right, so I'm Dr. Paritosh Prasad from the University of Rochester. I'm an oddly trained physician. I'm internal medicine, infectious disease and critical care, and a specialist in transplant and immunocompromised infectious disease. I cut my teeth running drug-resistant TB programs in Ethiopia and Cambodia, and I'm still pretty active in TB here up in Rochester. So I've been tasked, I get the opportunity to speak to you all. I'm privileged to get to represent CHEST and provide an update on HIV and TB. And so I'm going to try and cover a lot of ground in a short period of time. And so we're going to touch briefly on epidemiology, some diagnostic questions, and management. And specifically, we're going to focus on questions with respect to the HIV, TB co-infection population. So we'll start with epidemiology. In a second, I'm going to get to a question that Dr. Del Como asked in her presentation. One of the things to think about when we think about our HIV, TB co-infection population is that HIV patients are a uniquely vulnerable population with respect to tuberculosis infection and disease. That vulnerability is not solely based on their absolute CD4 count. As we know, even preserved CD4 count patients in the context of HIV infection have a higher lifetime risk of tuberculosis than non-HIV infected patients. But that CD4 count
directly relates to their risk of infection and disease. And so as that count drops, the clinical presentations will evolve. We'll talk a little bit about that, but the risk of infection and disease increases. This is really well demonstrated if we look at the experience in, for example, South Africa. As the prevalence of HIV rose in that country, you saw a pretty marked increase in the incidence of tuberculosis as well as the incidence of tuberculosis-associated deaths. And as treatment regimens and programs developed and were deployed for the management of HIV, as the percentage of ARV or antiretroviral treatment grew throughout the country, there was a fairly associated reduction in both the incidence of tuberculosis as well as the incidence of tuberculosis-associated death. Now, obviously, there's interactions there as public health programs get progress to provide these treatments. You're going to see some improvement, but there is a clear relationship between treated HIV and reduced incidence of infection and severity of death, severity of outcome. Addressing Dr. Del Como's question about have we seen the same impact of the pandemic on the rates of tuberculosis diagnosis and treatment in the U.S.? The answer is absolutely yes. We have seen it. We've had the exact same clinical picture that was demonstrated in the global report, 2024 global report. At the outset of the pandemic, our overall case counts dropped, and really what that reflects is a delay and lack of diagnosis. And what we've seen in the subsequent several years is a rebound of those rates and a reversal of an initial downtrend in the total rates of tuberculosis. And so in 23 now we're seeing increased cases compared to 2022. And I suspect, unfortunately, that will continue to rise if we don't see improved public health efforts. Getting to that global tuberculosis report that was mentioned earlier, across the globe, we've seen that hit from the pandemic. I think many sites were seeing a slow decline, hopefully, in cases of tuberculosis, and that's again reversed in many environments. This is the general global trend. If we look at that, that's actually broken down across regions. I do want to highlight the regions of the Americas. One intriguing piece is as we've seen that rebound in diagnosis rates of tuberculosis that we believe are due to breakdowns in public health infrastructure driven primarily by the pandemic initially, we haven't seen that same signal yet in combined HIV-TB diagnosis. So that the red line that you see below the green reflects TB cases in patients living with HIV. We know that's coming. There's no question, there's no reason we shouldn't see that. The same impact that the pandemic had on rates and management of tuberculosis, that's had and been demonstrated with patient diagnosis and management of HIV. Intriguingly, in the Americas, we've actually seen that signal already. And that may be because we've kind of gotten back on our feet a little bit faster across North and South America and Central America. But I believe this trend that we're seeing here in the region of Americas is likely going to show itself across the globe as well. We'll move on to diagnosis. We've had a great talk about the future and molecular diagnostics. To turn a little bit back to just first principles, one of the nuances in the immunocompromised host in general and specific, and HIV is a specific example, much of what we as, whether it's pulmonologists, infectious disease, as physicians, what we describe as disease in patients is really the immunologic reaction to infection. And when that immune reaction, when that immune system is impaired, we see modified presentations of that disease. CD4 cells in particular play a major role in the pathology and formation of granulomas. As CD4 cells become diseased and as they become reduced in absolute count, you see deterioration and poorly formed granulomas. This is why in clinical presentation, the likelihood of seeing the classic upper lobe infiltrate with cavitation, you're going to see that really reduce in patients. You're going to see fewer of those cases. As CD4 counts drop below 300, you're more likely to see just pure lymphadenopathy and pleural effusion with advancing HIV disease. And in those with really low CD4 counts, less than 100, less than 50, you're going to see very little finding, right? Sort of mild nodullarity at most. And in fact, the imaging can be negative. Similarly, as CD4 counts drop, you see an increasing incidence in adults of extrapulmonary disease. And
though some reports will make generalizations that, you know, in HIV TB, up to half of those patients can actually have mycobacteremia. We do know that the diagnostic yield on positive culture actually rises as the CD4 cell counts drop, if you can get to finding that location where you're going to get that culture. As was mentioned earlier, and I'm not going to focus on it, sputum remains kind of our reference standard, but we have remarkable tools like GeneXpert and Ultra. The one I want to touch on briefly is actually the Alere LAM test, the lateral flow LAM. Hopefully you've all heard about that. It is a test primarily for disseminated tuberculosis, and it's really specifically utilized in the context of the immunocompromised host. So lateral flow LAM is essentially a urine assay for lipoarabinomannan assay. It's a point of care test that identifies the lipoarabinomannan, which is a cell wall component of Mycobacterium tuberculosis. It's done in the urine. It has low sensitivity, but a fairly high specificity for the identification of tuberculosis. And so it's a rule-in test. If it's negative, it doesn't rule out tuberculosis. But if it's positive, particularly in an immunocompromised host like an HIV patient, that's a big alarm bell that you're dealing with a disseminated tuberculosis clinical picture. If we look at the WHO guidelines, these are actually this LT LAM was brought out and recommended beginning in 2015, updated in 2019. It actually has strong recommendations with fairly moderate certainty evidence for use in that rule-in approach with patients with HIV, HIV positive patients, both children, adolescents, and adults, presenting with signs, symptoms of tuberculosis, regardless of pulmonary or extrapulmonary. Those who have advanced HIV disease and are seriously ill, even if it's a non-specific serious illness presentation, and irrespective of signs and symptoms in patients who have CD4 counts documented to be less than 200. So it has a lot of potential benefit in that HIV TB population. The evidence is less strong, and this is specifically in the inpatient population in those patients. The evidence is less strong, but with still conditional recommendations in the outpatient setting. Again, signs and symptoms of TB in those that are seriously ill with both HIV and concern for tuberculosis. And same thing, irrespective of signs and symptoms, but in HIV patients with a CD4 count less than 100. Despite this test being reasonably cheap, fairly easy to do at point of care, recent work by the Gates Foundation looking at uptake of lateral flow urine LAM testing across the globe, again, focused primarily on Africa and Southeast Asia, really demonstrated kind of concerning findings. The countries in red are the ones that actually adopted the test and implemented it. So you've only got Zimbabwe, Malawi, Uganda, and Myanmar far in the Southeast Asia area. It is used in DRC, but without a specific protocol. So a test that's been available and recommended for almost going on a decade now, still not as widely used as it could be. Finally, moving into management, I'm going to touch on a couple of the things that have already been touched on with respect to the regimens and specifically focus on the HIV population. Put a little bit of background there. When we think about management of tuberculosis in the context of patients who are infected with HIV, we have to think about not just the fact that those patients aren't always represented in some of the newer trials with these newer agents, and we have to that sort of affects our choices in the management options. But we have to think about the regimens that those patients are on with respect to their antiretroviral therapy, not only with respect to interactions, so as far as adverse reactions for patients, but also drug-drug interactions and potential reduction in efficacy of either the antiretrovirals or the TB therapies. The most common regimen utilized worldwide at this point, though it's changing, is a combination of tenofovir, lamivudine, and efavirenz. Around 2018, WHO updated their guidance, and that's been now switched to a recommendation for the integrase inhibitor dolutegravir with tenofovir and lamivudine. That decision or that recommendation was based in part on a better safety profile, higher barrier to resistance, and greater tolerability of dolutegravir over efavirenz. That is going to be impactful in a second. So just remember that while the most recent regimen is dolutegravir based, there's still a very large number of patients on the originally recommended or the previously recommended efavirenz regimen. Touching briefly on LTBI,
We have WHO guidelines, US guidelines. Obviously, there'll be different guidelines in different countries. We touched on the different regimens. With the HIV population in particular, the preferred regimens are generally the combination regimens, isoniazid rifapentine, which is the weekly for 3 months, or isoniazid rifampin daily for 3 months, or the isoniazid 6 to 9 months. And again, that's because there's stronger evidence for that in that population. But the preferred ones in the US are that combination. For WHO, INH still gets the strong recommendation in addition to that. Some of the other regimens that were recommended, there's less evidence in the HIV population, and so they're provided as alternatives or conditional recommendations. We'll move on to management of TB disease. As we heard, just recently in January, ATS and IDSA here in the US with CDC and ERS put out some updated guidance incorporating the new regimen of isoniazid rifapentine pyrazinamide with moxifloxacin as part of a shorter course treatment regimen, a 4-month treatment regimen. Provided that as, I believe, a conditional recommendation for treatment of patients over the age of 12 with sensitive pulmonary tuberculosis. What does that mean for HIV patients? When we look at the original data that led to that, supported that ultimate recommendation, this was a trial of the rifapentine regimens, either with or without moxifloxacin, compared to standard of care. It's worth noting that only 8% of the patients in that study were HIV positive patients. When we look at a specific subgroup analysis of that published fairly recently in CID, we see that those patients actually did reasonably well. These are this is the subgroup of patients in the rifapentine regimen arms that had HIV. And what we see is that those that received the rifapentine moxi regimen actually had fairly good outcomes, better outcomes than the rifapentine alone or the control regimen. That led essentially to in the US at least, the HIV OI guidelines, which are the IDSA HIV regimen recommendations on TB. That 4-month regimen with moxifloxacin, again, assuming drug susceptible, quinolone susceptible tuberculosis, that's now been included as a alternative regimen for management. It's worth noting that that's only for pulmonary TB, not for extrapulmonary TB, based on the available evidence. And again, it's only recommended in those receiving efavirenz. Why only receiving efavirenz? If we go back, it turns out that in this study, the 8% of patients that were HIV positive, all of them were on efavirenz therapy. The patients with HIV enrolled in the study were actually enrolled in a staged approach to look at specifically drug-drug interactions between rifapentine and efavirenz. So while we do have some data that supports the short course moxi-based or including moxi regimen in HIV, that right now is limited to patients who've had efavirenz or are on efavirenz. Moving forward quickly to touch on the BPAL and BPALM regimens for drug-resistant tuberculosis. Again, strong evidence that's now had those incorporated into recommendations for the management of drug-resistant tuberculosis. It's worth noting that data for the HIV population is actually not too bad. About a quarter of the patients in some of the studies in the 500 patient study that looked at the BPAL group and the BPALM group were represented. And they ultimately, because that's a limited set of data and there's not as many patients that can be studied, because they represented about a quarter of those patients, that's been incorporated into recommendations. Where the issue arises is drug-drug interactions. You cannot use the BPAL or BPALM regimens in patients who are on efavirenz. There is a significant drug-drug interaction between bedaquiline and efavirenz. It will decrease the bedaquiline plasma concentrations. That has a high risk for development of resistance, has already been documented in several cases. And so in that situation, if at all possible, work with the HIV provider taking care of that patient and try to switch over to an integrase-based regimen if that's feasible. So again, if you're dealing with multi-drug resistant tuberculosis in an HIV patient, very important to collaborate with the HIV provider and think about those drug-drug interactions. So in conclusion, TB and arguably TB-HIV co-infection are on the rise.
LT-LAM is a useful, but in at least with the available evidence, an underutilized rule-in tool for TB in patients with HIV. In LTBI management for TB HIV, the INH rifapentine or INH rifampin regimens are generally preferred if available. The 4-month regimen with Moxie should only be used for active pulmonary TB that's drug susceptible in patients who have HIV, TB, and are on efavirenz-based regimens. That's probably going to modify as we move forward. And lastly, for MDR, TB, BPAL, BPALM, make sure they're not on efavirenz. Talk to the HIV provider and make sure they can get over to something that possibly integrates based. Thank you. Muchas gracias, doctor Prasad. Y antes de pasar a nuestra última ponencia, que va a estar a cargo de CEPA, representado por el doctor Javier Casas, quiero hacerle un reconocimiento y un agradecimiento a él por estar en vivo con nosotros. Son, creo, las 3 de la mañana allá en su país, y aunque le ofrecimos grabar la sesión, él decidió estar aquí en persona. Muchas gracias, doctor, y adelante con su ponencia. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Es todo un placer participar en este evento con tanto nivel y agradecer pues, a la organización y a todas las sociedades que participan por compartir con vosotros. Y yo soy el doctor Xavier Casas, que tengo el honor de dirigir un centro monográfico de tuberculosis en Barcelona, de tuberculosis complicada, en el cual ya anticipo que existe un 12% de pacientes con diabetes y tuberculosis, y que, bueno, pacientes que proceden de diferentes países de alta prevalencia, de alta carga de enfermedad de tuberculosis, ¿no? Entonces me toca hablar sobre tuberculosis y diabetes. Y la nueva pandemia, que yo diría que es la nueva sindemia, ¿no? Porque se trata de 2 pandemias conocidas que, por ejemplo, en primer lugar os muestro pues, la situación, ¿no? de los países con alta casos de incidencia, con más de 100.000 casos de incidentes en el mundo, que ya conocéis, con una prevalencia de 10,8 millones de personas en el mundo con tuberculosis y con una mortalidad muy relevante todavía de 1,250 millones. Países con ingresos de baja y mediana renta y también zonas desfavorecidas de países desarrollados. Este es el report de 2024 de la OMS, y que si vemos la situación a nivel mundial también de prevalencia de diabetes, parecen mucho países también de ingresos medios y bajos, con alta carga también de tuberculosis, y que destaca que la prevalencia en 1990 fue de 200 millones de personas con diabetes, y fijaros en que en 2022 se habla ya de 830 millones de personas con diabetes. Es una barbaridad el aumento de esta pandemia, ¿no? De esta enfermedad. Con la mortalidad también destacable de más de 2 millones de muertes atribuibles a diabetes, ¿no? Estos son datos reportados del 2021. Bien, aquí quería mostraros América Latina, pues la prevalencia en países que tienen más del 9% de prevalencia de diabetes, pero lo que quería destacar es que 1 de cada 3 personas que tienen diabetes, que viven con diabetes, están diagnosticadas, ¿no? Hasta solamente un 33%. Estábamos hablando, por tanto, de una sindemia, con 2 pandemias muy parecidas en cuanto a los países a los cuales se está afectando, y que en el futuro aún va a ser más con países de alta carga de tuberculosis, porque se habla de 400.000 nuevos casos de tuberculosis son atribuibles a la diabetes. Eso representa un 15% de las personas con tuberculosis padecen de diabetes, que comparado con el 9,3% de la población adulta general, ¿no? Y eso significaría como pues 1,6 millones de personas con diabetes y tuberculosis. Y a más, podemos comentar que se estima que para el 2045 habrá un aumento global a nivel mundial del 50%, y en países de alta carga de tuberculosis hasta de un 99% de aumento respecto al 2019 de diabetes. Tener en cuenta que los países de alta carga de la enfermedad
son estos países de ingresos medios y bajos, hasta un 80% representa de cara de la enfermedad. Y bien, la pandemia COVID-19 lo que hizo fue empeorar las cosas en cuanto a las dos pandemias, con lo cual significó una reducción de hasta un 25% en la detección de nuevos casos de tuberculosis, que eso representó un 13% de mortalidad por la enfermedad debido al retraso diagnóstico, ¿no? Y que a más se habló de que tanto la diabetes como la tuberculosis fueron factores de riesgo de peor pronóstico para los enfermos que padecieron de COVID-19. Pero ¿cómo influye la diabetes en la tuberculosis? Aquí abordaremos una serie de puntos, aspectos. Por ejemplo, el factor de riesgo, ¿no? Diabetes es un factor de riesgo de tuberculosis, hasta triplica, ¿no?, ese riesgo en diabéticos respecto a los que no lo son. Y mostraría un estudio, si me permiten, de Barcelona en el 2017, en un barrio marginal de Barcelona, que es Ciutat Vella, con un riesgo superior en diabéticos de los que no lo son, de hasta el doble, ¿no? Sería una hazard ratio de 1,77 en personas especialmente de origen del Indostán. Estamos hablando de 400.000 personas con tuberculosis que serían atribuibles a la diabetes, como he comentado antes. Dentro de todos los factores de riesgo que hay, pues la diabetes es un factor de riesgo muy relevante. Y este factor de riesgo es debido a que altera la respuesta inmunitaria, ¿no?, cuando enfrente a la tuberculosis, ¿no? Es decir, que disminuye la acción de macrófagos, de neutrófilos y también de interferón gamma, con lo cual hace también un efecto inflamatorio y por lo tanto favorece la replicación del Mycobacterium tuberculosis complex y la progresión a tuberculosis activa, con afectación extensa y con aumento de las cavitaciones, como podemos comprobar ahora en los estudios que se han realizado, y aquí os muestro uno, en el cual se observa que los diabéticos tienen formas más cavitadas y además con extensiones bilaterales, que necesitaban más ingresos y que además tenían más reacciones adversas a los fármacos. Y esto era significativo, tenían diferencias significativas respecto a los no diabéticos. Y por tanto, aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de inicio de diagnóstico a la izquierda de un enfermo nuestro que estuvo ingresado en la clínica que tenía diabetes, con afectación, ¿no?, muy importante y cavitaciones, y que después en la derecha, la radiografía después de los 6 meses, que muestra pues secuelas todavía importantes, cavitaciones, después de tratamiento de 6 meses, con lo cual la decisión fue alargarle más el tratamiento hasta los 9 meses. Por tanto, otro aspecto muy importante es que los pacientes con diabetes y tuberculosis tienen más riesgo de recaídas, hasta 4 veces superior, y también el doble de riesgo de mortalidad. Por tanto, se recomienda, y en este metaanálisis lo que muestra es que realmente hay diferencias significativas respecto a los diabéticos, respecto a los no diabéticos, en cuanto a fracaso del tratamiento y mortalidad, y que está muy asociado a la positividad de los esputos en diabéticos respecto a los no diabéticos a los 2 o 3 meses, es decir, que negativizan de forma más tardía los diabéticos. Y esto hace pensar que el tratamiento el que se recomienda para estos pacientes es alargarlo a 9 meses normalmente en casos pulmonares, ¿no? También hay un aumento de riesgo de multidrogoresistencia y el riesgo es 2 veces superior. A más, hay reacciones adversas al tratamiento de la MDR. Aquí hay un estudio que se realizó en México en el que se observa los efectos secundarios que se produjeron con los antibióticos para la MDR, y se observa que fueron con diferencias significativas, estuvieron hipotiroidismo y nefrotoxicidad respecto a los dos grupos de entre diabetes y no diabéticos. Por lo tanto, es muy importante la monitorización de los efectos secundarios, como puede ser la neuropatía periférica, que pueden producir estos fármacos. ¿Cómo influye la tuberculosis en la diabetes, ¿no? Entonces,
la tuberculosis es una infección activa que lo que puede hacer es descontrolar los niveles de glucosa y puede progresar en diabéticos, puede progresar en la enfermedad. Es decir, se realiza en el momento de la infección una hiperglicemia transitoria que puede producir debido a la inflamación de la misma tuberculosis, y puede hacer debutar a pacientes que ya tienen un estado de prediabético a diabetes o diabéticos a empeorarles la enfermedad. Algunos fármacos antituberculosis pueden afectar también al metabolismo de la insulina, como puede ser la isoniazida, y otros fármacos, como puede ser la rifampicina, interactúan con otros fármacos hipoglicemiantes. Pues bien, dentro del plan de NTV Strategic, de la estrategia al final del tratamiento de la tuberculosis, hay unos pilares estratégicos ya en el 2018 de la OMS que intentan implementar unas acciones muy dirigidas, llamadas acciones integrales de prevención, y que centradas en las personas y que tienen que ser equitativas. Y hay una serie de pilares importantes como son la desnutrición, el VIH, la salud mental y la diabetes, ¿no? Por tanto, intentan los objetivos, las targets, es disminuir el riesgo, mejorar el diagnóstico precoz y la atención como el acceso al tratamiento de esta enfermedad. Pues bien, la revisión en la OMS en 2020, en países de alta carga de tuberculosis, observó que estas actividades colaborativas habían sido limitadas y entre la mayoría de los países de alta carga de tuberculosis, ¿vale? Entonces, Sudáfrica y República Unida de Tanzania, que representó un 7% de estos 30 países de alta carga, habían hecho un plan conjunto y con un manejo de ambas enfermedades. Pero el resto pues tenían las acciones muy limitadas y además fue una implementación muy variable. Entonces, las recomendaciones de la OMS para el manejo de la tuberculosis y la diabetes lo enfocan en dos puntos. Es decir, hacer un screening del pacientes screening de tuberculosis en pacientes que viven con diabetes, ¿vale? Y por otro lado, hacer un screening, es decir, un cribado de diabetes en pacientes que tienen un diagnóstico de tuberculosis. Es decir, que entonces el screening de tuberculosis en personas que viven con diabetes pues se basará pues, en una clínica compatible, en unas pruebas de detección mediante una radiografía de tórax y de pruebas de moleculares de diagnóstico rápido, como puede ser el GeneSpert, ¿no? Y la PCR. A través también del uso de programas de inteligencia artificial. En cuanto al screening de diabetes en personas diagnosticadas de tuberculosis, se basaría en las pruebas que conocemos de diabetes, como puede ser la prueba de la glicemia capilar en ayunas, con una glicemia por encima de 126 miligramos por decilitro, o la hemoglobina glicosilada por encima del 6,5%. Aquí os muestro, pues, un poquito en esta tabla los diagnósticos de diabetes, de tuberculosis para pacientes con diabetes, con la clínica, con la radiografía, con los test rápidos, ¿no?, de sensibilidad, y el screening para diabetes con la sintomatología compatible con diabetes, con poliuria, polidipsia, bifagia, etcétera, y signos también de un estado de acidosis metabólica que podría quitarse. Y lo importante en cuanto al manejo de la tuberculosis en pacientes con diabetes es que los esquemas son los mismos, es decir, el mismo esquema para una tuberculosis sensible como una multidrog resistente, pero que posiblemente tendremos que alargar el tratamiento. En la multisensible, por ejemplo, se tendrá que alargar hasta 9 meses en muchos casos, por lo que comentábamos de una extensión de la enfermedad y de las cavitaciones, una alta carga micobacteriana, ¿no?, que padecen estos pacientes. Entonces, es importante, sobre todo, los efectos secundarios del tratamiento en cuanto a tener muy en cuenta, sobre todo, el etambutol y el linezolid, por el tema de la neuritis óptica, el linezolid también por la retinopatía y maculopatía, y también, sobre todo, en caso de linezolid y isoniazida, la neuropatía periférica. Por tanto, es muy recomendable, sobre todo en estos pacientes, hacer el uso de profilaxis con vitamina B, piridoxina, y también una monitorización muy estrecha de función renal y hepática por la toxicidad que puede darse más en estos pacientes diabéticos
a nivel hepático y renal. Y ojo, cuidado con el uso de los aminoglucósidos, que ahora, pues, por suerte ya no se utilizan tanto, pero sí se tienen que utilizar porque esto podría dar un aumento del riesgo de nefrotoxicidad en estos pacientes. Y en cuanto a las interacciones, muy cuidado con la rifampicina por el hecho del citocromo, por el cual existe, aparte de que el hecho de las interacciones con otros fármacos para diabetes puede aumentar el riesgo de resistencias por el mal uso por el poco efecto de los antibióticos para la tuberculosis. Cuidado con la rifampicina porque interactúa con muchos fármacos hipoglicemiantes como las sulfonilureas, aunque la metformina también puede reducir el efecto de la metformina, pero que se recomienda como antidiabético oral la metformina. En este caso se puede usar, como veremos después. Y también las quinolonas también pueden haber interacción y los corticoides, en el caso de meningoencefalitis tuberculosa, como sabéis, en otras formas de tuberculosis, si se usan los corticoides también pueden descompensar un paciente diabético. Pues bien, el abordaje terapéutico de la tuberculosis, ahora que os resumo un poquito cómo sería el de la tuberculosis en pacientes diabéticos. Se trata de hacer un régimen igual, ¿no? Pero aumentando normalmente a 9 meses porque se negativiza normalmente tardíamente el esputo, el cultivo de esputo, aparte de las normas dietas, perdón, de las indicaciones, ¿no? Generales de actividad física, dieta, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Hay que tener muy en cuenta la rifampicina que interactúa con las sulfonilureas y las biguanidas, que se tendría que optimizar la insulina en estos pacientes para evitar, por tanto, la interacción con la rifampicina con los antidiabéticos orales, y que el fármaco más recomendado para si se tiene que usar los hipoglicemiantes orales es la metformina, como he comentado antes. Bajo riesgo de hipoglicemias, también tiene un efecto protector inflamatorio y bajo coste. También en estos pacientes hay que monitorizar y sobre todo manejar muy bien las complicaciones que se puedan dar micro y macrovasculares. Pues bien, para finalizar, solamente un estudio que hicimos aquí en España, un estudio multicéntrico descriptivo en el cual estamos ahora analizando los datos, en el cual se incluían en la base de datos de SEPAR, incluimos 671 personas con tuberculosis en un periodo de 3 años y nos salieron 62 personas con diabetes de estas. Y vimos que cómo descendía la hemoglobina glicosilada de forma progresiva, de las diferentes determinaciones que se hicieron de ella, de la hemoglobina glicosilada, y que se observó mucho más cuando los pacientes procedían de nuestro centro de Service Clinic, que estaban ingresados y que en los cuales se estaba determinando la hemoglobina glicosilada, y en los cuales la diferencia respecto a los que no estaban ingresados en nuestro centro era porque a nuestros pacientes, a todos, los habíamos aplicado la insulina, se les había insulinizado para el manejo de la diabetes mientras duró todo el tratamiento. Pues bien, las conclusiones de mi charla serían, por tanto, que existe una relación bidireccional entre diabetes y tuberculosis, que se trata de una sindemia, evidentemente, son dos paneles que interaccionan. Es fundamental las actividades de coordinación a nivel mundial para el manejo simultáneo de estas enfermedades, tanto como el cribaje de diagnóstico precoz, ¿no? de diabetes en tuberculosis y de tuberculosis en diabéticos, y el acceso a su tratamiento. La insulinización creo yo que es básica para mejorar el control de la diabetes en estos pacientes con tuberculosis para evitar complicaciones, y que la monitorización de la hemoglobina glicosilada nos puede ayudar al manejo de estas personas y a valorar su evolución clínica. Muchas gracias por la atención y después en el debate ya podemos conversar sobre todo lo que he explicado. Muchas gracias, doctor Casas. Vamos a abrir la pantalla para todos nuestros profesores. Vamos un poquito pasados de tiempo, pero tenemos todavía mucha audiencia conectada y vamos a usar los siguientes 10 minutos para contestar algunas preguntas importantes y tratando de cerrar el tema que se acaba de tocar de la diabetes
y juntarlo con lo que nos platicó el doctor Escalante. Yo creo que una de las preguntas que tenemos en el aire todos es tratamiento preventivo de tuberculosis latente en los diabéticos. ¿Debemos usarlo o no debemos usarlo? Y si la respuesta es sí, ¿cuál sería? No sé qué opines, doctor Casas, y luego Sí, Patricio, se me puedes hay que- complementar. bueno, empiezo yo si queréis. Sí que hay que hacer tratamiento de la infección latente. Evidentemente hay el doble de riesgo en diabéticos de tener infección latente de tuberculosis, ¿no? Y habría que hacer el tratamiento de la infección latente como un paciente que no fuera diabético. Evidentemente es un factor de riesgo importante tanto si está descompensada su diabetes como si no, se debería hacer, evidentemente. Y las pautas ya serían bueno. Aquí en España, en Barcelona, usamos la pauta de isoniazida y rifampicina 3 meses, que es la que usamos habitualmente. Patricio, Sí, estoy de acuerdo. Realmente los pacientes diabéticos, sobre todo no controlados, son de alta prioridad y alto riesgo de progresión. Y por lo menos en los Estados Unidos se le ofrece el tratamiento preventivo. Hay diferentes formas, como hemos discutido. Ahora hay que tener también en cuenta que la rifampicina puede interactuar con muchos otros fármacos, algunos de ellos usados frecuentemente en pacientes diabéticos. Entonces hay que verificar eso bien para que no tenga efectos secundarios. Si hay alguna duda, se puede aplicar el tratamiento con isoniazida, que usualmente no hace una interacción con otros fármacos y se puede dar 6 a 9 meses. Margaret, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, por favor. Muchas gracias, Adrián. Sí, creo que tanto el doctor Casas cuanto Patricio y también el colega que habló de VIH han hablado sobre un punto que me faltó comentar en mi ponencia, que era exactamente si no investimos pesadamente y muy sólidamente en el tratamiento, en los tratamientos preventivos, Adrián, no vamos a lograr. Y lo que pasa es que la mayoría de nuestros países, nosotros tenemos 12% de diabetes en tuberculosis y estamos cada vez más investiendo en el tratamiento preventivo, sea en una de las 4 propuestas, utilizamos igualmente todo, pero preferencialmente la rifampicina con isoniazida. Pero el otro punto sería también, doctor Casas, el número, porque sé que ustedes en España son los pioneros en la utilización de tratamiento preventivo en los pacientes del número inmenso que usan inmunobiológicos. Y entre esos se incluyen los pacientes que tienen diabetes también. Entonces pienso que ese es un punto, Adrián, fundamental para que nosotros podamos investir en los programas de nuestros países. Aumentar y sermos cada vez más inclusivos en hacer tratamiento preventivo. Gracias. Yo quisiera preguntarle al doctor Prasad, si me hacen la traducción, por favor, de ahora que estamos viendo la vida prolongada de los pacientes con VIH, nos preocupamos de ellos habitualmente por tuberculosis al momento del diagnóstico. Pero ¿qué pasa en el seguimiento a largo plazo de esta población, pacientes con VIH? As you point out very accurately, where patients on treatment those who have access and with antiretroviral therapy, HIV does not necessarily shorten life. You can live a full lifespan. And what we're seeing more and more is actually the complications of a long life in the context of those medical regimens and some degree of immunosuppression. And I think the evolution that applies to tuberculosis is not necessarily a higher risk in the older HIV population. Most of those who do end up on an effective regimen and have controlled disease will kind of come back to that baseline risk of HIV-associated tuberculosis with a preserved CD4 count. But what we're seeing as they live longer is they develop other complications, higher cancer rates, diabetes is a higher risk factor in that population. And now you have multiple etiologies that are affecting immune function and risk for progression of disease in a population already at risk. And so not only are we seeing that in the aging HIV population, but a lot of the things we've learned about the HIV population are now being applied and thought of in the context of our ever-growing non-HIV immunocompromised population. More and more, the therapies we use for solid organ transplant, leukemia lymphoma, bone marrow transplant are creating similar degrees of T-cell dysfunction. Many of our targeted therapies in those conditions are specifically T-cell suppressing agents, and we're seeing very similar consequences in that population. So to answer your question specifically,
it's the complications that come with living a long life of HIV, higher rates of diabetes, cancer, etc., that expand that risk. But we've now seen a new population of non-HIV immunocompromised that are also at risk. Y yo quisiera preguntarle a Patricio, en su presentación mencionó la prueba de tuberculina y la realización de IGRAS en los casos que nos comentó. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Debo seleccionar yo una de las dos pruebas? ¿Las puedo usar al mismo tiempo de manera secuencial? ¿Son complementarios los resultados? Yo creo que en algunos pacientes sí, pero es también, como dijo la doctora, cómo es acceso, ¿no? Entonces, si el paciente tiene acceso al IGRA, yo creo que el IGRA es una prueba mucho más específica, tiene una sensibilidad muy parecida a la prueba de tuberculina, y en nuestros países hay mucha prevalencia de haberse vacunado con BCG, que hace una prueba falsamente positiva en la tuberculina. Sí, hay también un poco de controversia si ese efecto dura más de los 20 años, pero en general, si el paciente tiene acceso a una prueba IGRA, es más específica. Ahora, en pacientes inmunosuprimidos, que tienen una inmunidad infecciosa, sobre todo de las células T, estas pruebas ambas pueden ser negativas por una cuestión de baja reactividad de las células T. Entonces, en esos pacientes, sobre todo de alto riesgo, a veces nosotros aplicamos las dos pruebas para maximizar la sensibilidad de ambas y poder detectar esos pacientes de alto riesgo. Entonces, hay casos en los cuales sí, uno tiene que aplicar las dos. Usualmente esto está dirigido hacia la más específica y acceso a estas pruebas. Muy bien, creo que otro tema importante que deberemos abordar aquí, pues que yo creo que no depende de nosotros contestarlo o resolverlo, es el acceso tanto a las pruebas diagnósticas como a los medicamentos. Creo que eso sería motivo hay muchas preguntas al respecto en la audiencia, pero creo que sería motivo se me ocurre ahorita que organicemos un nuevo webinar que hablemos barreras en el diagnóstico y tratamiento y a lo mejor no nos alcanza el tiempo. Creo que todos tenemos problemas locales y problemas generales inherentes a los pacientes o a los programas de salud y no acabaríamos de contestar ahorita todos ellos. Ya vamos a cerrar. Les pediría a cada uno de ustedes si de manera puntual quisieran hacer un comentario con respecto al tema que estamos tratando hoy. Empezaría con Margaret y seguiríamos el orden de sus ponencias. Margaret, si quisiera cerrar tu presentación con un comentario para la audiencia. Sí, muy rápido. Muchas gracias de nuevo, Adrián, por la invitación y por la posibilidad de haber tenido un diálogo y una reflexión conjunta tan densa y productiva para todos nosotros. Creo que nos queda el reto para todos nuestros países de investir, mejorar y hacer inversiones cada vez más fuertes en el acceso. Tenemos todo, pero sin embargo estamos empeorando nuestra epidemiología. Así que hay que investir y auxiliar nuestras universidades en la enseñanza y nuestros gobernantes y nuestras autoridades en dar las orientaciones más precisas sobre cómo mejorar el acceso de nuestros pacientes al diagnóstico, al tratamiento y sobre todo a la prevención con los tratamientos preventivos. Gracias. Y a continuación quisiera oír el comentario del doctor Gómez. Sabemos que el futuro de la medicina perdón, de la tuberculosis, del diagnóstico de la tuberculosis y por lo tanto de su tratamiento temprano y adecuado, va a descansar en la biología molecular, pero en la vida real estamos todavía muy lejos de tenerla disponible. Doctor Gómez, no sé qué nos pueda comentar al respecto. Sí, bueno, primero también agradecer a todos por la presencia hasta estas horas de la noche. Y quizá yo el mensaje que daría es rompamos mitos. En realidad el diagnóstico molecular no tiene hoy día por qué ser un tratamiento no costo efectivo. Ya ese es un mito antiguo, es un tema del pasado. Hoy en día si sabemos utilizar la plataforma, si sabemos escoger el método, eh, o sea, los que hacemos laboratorio, los que hacemos enfermedades infecciosas, probablemente está el costo de una troponina y sin embargo nadie se queja de la troponina en infartos agudos de miocardio. Entonces yo creo que hay que cambiar ese paradigma, lo que sí tenemos que hacer es empaparnos muy bien cómo funciona cada plataforma, cómo trabaja cada una de estas y cómo desde el lado del laboratorio debo escoger el tipo de plataforma, las circunstancias y los fluxogramas que debo seguir en el diagnóstico de los pacientes. Claramente, más costoso
es no diagnosticar molecularmente que diagnosticar molecularmente. Muchas gracias, doctor. Espero que en futuros eventos nos siga acompañando. Encantado. Yo, eh, ¿tenemos ya el tratamiento ideal para tratar la TB latente o necesitamos algo diferente en el futuro? Bueno, yo creo que necesitamos algo diferente en el futuro porque aún es muy prolongado esos tratamientos de 3, 4 meses. Vamos a ver si ese tratamiento de un mes puede ser realmente efectivo. Sería fabuloso poder tratarlo de una manera mucho más corta, pero también tal vez puede haber otro tipo de desarrollos que puedan decirnos con más certeza quiénes realmente son los que van a hacer una progresión de la tuberculosis o tal vez un monitoreo y ver también quiénes están protegidos, porque hay ese 90% de pacientes que no lo van a hacer. Entonces, tal vez si tenemos pruebas más específicas, más que pueden determinar esa susceptibilidad o riesgo, entonces nos van a dar mejor pauta para poder manejar a esos pacientes. Y también quiero agradecer por la oportunidad, es fabuloso poder compartir con los colegas y bueno, va a haber más cosas que van a salir y encantado por discutirlas. Gracias. Gracias, Patricio. Doctor Prasad, ¿algún comentario que quiera hacernos de precauciones, cosas importantes que debamos seguir manteniendo en la mente en el binomio tuberculosis y VIH? So, I want to thank everyone for the opportunity to join you all and speak, and I want to applaud the 400 plus participants who joined in and listened and took part in this webinar. I think the thing beyond just TB, HIV specific as a population, in many ways, up until fairly recently, TB was becoming more and more specialized, right? Drug-resistant TB, TB and HIV. The reality that we're facing now is that tuberculosis is a public health nightmare that we all have to face. And the fact that there are 400 additional physicians that were part of this conversation, this is not something that is the realm of the specialist. This is the realm of standard medicine, any provider. That's our front line, to be able to clinically evaluate and that pretest probability, that suspicion, that's what's going to lead us to identifying these problems and being able to get ahead of these cases before they can spread. That's the as much as public health has been undercut over the last several years, unfortunately, since the pandemic, it's really fallen back to us as the providers and these physicians. We have to hold that line. So I would say that's my last message. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar, colgándome del comentario que acabamos de escuchar de la especialización, todos los que estamos aquí como ponentes en este webinar, pues nos dedicamos mal que bien a la tuberculosis, a cosas muy especializadas. Los diabetólogos también son muy especializados y también tienen muchos nuevos medicamentos. La pregunta para Javier sería, ¿dónde vamos a encontrar el punto medio en que podamos trabajar en estos pacientes que tienen las dos enfermedades de manera simultánea, diabetes y tuberculosis? Bueno, yo creo que el punto clave es el diagnóstico precoz, ¿no?, de estos pacientes, de buscarles enseguida a los diabéticos la tuberculosis y al revés, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer un trabajo sobre todo de diagnóstico rápido en estos pacientes y creo que el manejo de la tuberculosis, si se coge a tiempo es muy parecido a cuando no tienes diabetes, con lo cual si se coge a tiempo es posible que la enfermedad no se haya extendido demasiado y se pueda hacer un tratamiento más digamos, convencional, ¿no? Pero creo que, insisto, creo que el manejo en muchos de estos pacientes sería la insulina, al menos en el periodo de tratamiento de la tuberculosis, para evitar interacciones con fármacos. Y creo que la experiencia que tenemos nosotros aquí en Service Clinics es que se van curando todos con un poquito de paciencia y un poquito más de tiempo porque nos vienen pacientes con muchas extensión de la enfermedad, con cavidad, etcétera. Alargamos el tratamiento. Es verdad que se negativizan tardíamente y que les cuesta, pues los cultivos se tardan en negativizar, pero finalmente les alargamos el tratamiento. Creo que el tratamiento es el mismo y no va a cambiar en ese sentido, pero si se hace un diagnóstico precoz en estos pacientes, tanto de tuberculosis como de la diabetes, es mucho mejor. Yo solo quería también comentar, si se me permite, el hecho de que nosotros utilizamos un modelo de TDO, de tratamiento directamente observado para nuestros pacientes,
porque muchos de ellos, bueno, pues tienen mala adherencia al tratamiento. Y creo que una de las estrategias importantes que no hay que olvidar es que se debe hacer hay que seguir con el TDO en todas partes. Hay que buscar de que se consiga visualizar el tratamiento de forma diaria, si es posible, y garantizar que los pacientes hagan el tratamiento y cumplan con su tratamiento completo. Muy bien, Gracias, ¿eh? muchas gracias a todos ustedes y asimismo a la audiencia que ha estado con nosotros siguiéndonos en estas pláticas. Y no quisiera cerrar el evento sin dejar de invitarlos a nuestro magno evento que vamos a tener en Cancún. El congreso de este año de Cancún, su 18 congreso, va a ser en julio del 9 al 12. Esperamos que nos acompañen. Tenemos un programa muy extenso de tuberculosis. Tenemos un curso precongreso de prácticamente todo el día y el resto de los demás días del congreso va a haber de 1 a 2 actividades de tuberculosis. Vamos a tener a grandes ponentes acompañándonos, entonces esperemos que también puedan asistir. Y de la misma manera los invitamos a que sigan los eventos de la semana ALAT contra la tuberculosis. Lo que ustedes presenciaron el día de hoy está grabado, se va a subir a la neumoteca de ALAT y lo podrán revisar posteriormente. Este es otro de los beneficios que tenemos para nuestros socios. Los invitamos a que mantengan activa su membresía y que sigan participando en todas nuestras actividades. Muy buenas noches a todos ustedes, muy buenos días allá en España y muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor Muchas Reynolds, por la gracias.